There's nothing like your first Mac. Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by 7-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. ¿Sabías que uno de los evangelistas más precisos y detallados sobre la vida de Jesús no solo era un testigo de su tiempo, sino también un hombre de ciencia y fe? Lucas, el médico y evangelista, nos dejó un legado increíble con su obra, no solo narrando milagros y enseñanzas, sino también mostrando la profunda humanidad y divinidad de Cristo. Si alguna vez te has preguntado qué hacía tan especial el enfoque de Lucas para contar la historia de Jesús, o cómo un médico se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, este video te llevará a descubrir los secretos detrás de su evangelio. Prepárate para explorar el impacto de Lucas, el evangelista que no solo documentó la vida de Jesús, sino que también te invitó a ver el reino de Dios desde una perspectiva única. Acompáñanos en este fascinante viaje. En la historia de los evangelios, uno de los personajes más fascinantes y únicos es Lucas, el médico y evangelista que se dedicó a documentar de manera detallada la vida, los milagros y la enseñanza de Jesús. Mientras que los otros evangelistas también ofrecieron sus relatos, Lucas fue el único que, además de ser testigo del cristianismo primitivo, se comprometió profundamente en su investigación, escribiendo una de las narrativas más completas sobre la vida de Jesús. Su enfoque como médico le permitió ofrecer una perspectiva detallada y única, humana y divina, que ha impactado a millones a lo largo de los siglos. En este video, exploraremos cómo Lucas, un hombre de ciencia y fe, se convirtió en uno de los pilares fundamentales para entender la vida de Jesús. Lucas vivió durante un periodo crucial de la historia, donde el Imperio Romano dominaba grandes partes del mundo conocido, incluida la región de Judea, que era una provincia del imperio. El Imperio Romano tenía un control absoluto sobre la política, la economía y, en muchos casos, sobre las prácticas culturales de las naciones bajo su dominio. En Judea, los judíos vivían bajo la opresión de los romanos, lo que generaba tensiones sociales, políticas y religiosas. La llegada del Mesías, tan esperada por los judíos, era vista con gran expectativa, pero también con mucho recelo por parte de las autoridades religiosas que temían que el movimiento cristiano pudiera alterar el equilibrio establecido por Roma. La Palestina del siglo I era una región marcada por la diversidad cultural, con una fuerte influencia helenística, derivada de las conquistas de Alejandro Magno y la propagación de la cultura griega. Esto creó un entorno único, donde las tradiciones judías se mezclaban con las costumbres griegas y romanas, lo que influyó en la vida cotidiana de las personas. Lucas, siendo originario de Siria, estaba expuesto a esta rica diversidad cultural, y su perspectiva fue influenciada por su entorno tanto romano como helenístico. El Imperio Romano no solo proporcionaba un contexto de opresión para los judíos, sino también un marco legal y organizativo que permitió la expansión de nuevas ideas. Lucas, con su visión cosmopolita,
no solo documentó la vida de Jesús en el contexto de las expectativas judías, sino que también captó el espíritu de la época, abriendo el mensaje del Evangelio a un público más amplio, incluidos los gentiles. El Evangelio de Lucas, junto con los Hechos de los Apóstoles, escritos por el mismo autor, ofrece una visión detallada y clara sobre los primeros años del cristianismo. Lucas no fue uno de los 12 apóstoles, pero estuvo profundamente involucrado en los eventos que rodearon la vida y obra de Jesús, así como en el desarrollo temprano de la Iglesia cristiana. Su enfoque como escritor fue más allá de lo que otros evangelistas ofrecieron, ya que se dedicó a investigar meticulosamente los hechos, recopilando testimonios de testigos oculares y otros relatos para escribir una narrativa coherente y ordenada. En su Evangelio, Lucas no solo relató la vida de Jesús, sino que también exploró cómo el cristianismo primitivo comenzó a tomar forma y a expandirse después de la resurrección de Jesús, especialmente en el contexto de los viajes misioneros de los apóstoles. Su obra, al estar dirigida en parte a un público no judío, presenta a Jesús no solo como el Mesías prometido para los judíos, sino como el Salvador de toda la humanidad. Lucas nació en una región de Siria, que en esa época estaba profundamente influenciada por la cultura helenística. La influencia de la cultura griega, particularmente en los centros urbanos, era omnipresente, y muchos de los pueblos bajo el control romano vivían inmersos en un ambiente que promovía el pensamiento griego. A través de su educación, Lucas estuvo expuesto a las ideas de la filosofía griega, la lógica y la oratoria, lo que le permitió tener una visión más amplia y global. Esto es especialmente evidente en su estilo literario, que es refinado, ordenado y accesible para un público diverso. En sus escritos, Lucas utiliza una narrativa detallada y precisa, que no solo responde a las necesidades espirituales de su audiencia, sino también a las expectativas intelectuales de una cultura educada, como la griega. Este trasfondo cultural helenístico permitió a Lucas conectar con una audiencia más amplia que la estrictamente judía, lo que facilitó la difusión del mensaje cristiano entre los gentiles, cumpliendo así el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones. Lucas fue un médico de profesión, y muchos estudiosos creen que su formación en la ciencia médica influyó profundamente en su manera de abordar la documentación de los milagros y sanaciones de Jesús. A diferencia de los otros evangelistas, Lucas no solo se centró en los aspectos espirituales y teológicos de las curaciones, sino que también prestó atención a los aspectos humanos y físicos de los enfermos, haciendo hincapié en su sufrimiento físico y emocional. Esta perspectiva única le permitió presentar a Jesús no solo como un sanador divino, sino también como un médico compasivo que comprendía profundamente el dolor humano. Además, la formación médica de Lucas le permitió observar y documentar los milagros de sanación con un enfoque preciso, más allá de la descripción superficial. Los relatos de sanaciones en el Evangelio de Lucas están marcados por un detalle clínico que no se encuentra en los otros evangelios. Por ejemplo, en los relatos de curaciones, Lucas utiliza terminología médica que indica su conocimiento de la anatomía y la fisiología humana. Este enfoque minucioso de los milagros no solo refleja la empatía de Lucas como médico, sino también su compromiso con la veracidad y exactitud en la narración de los hechos. Como médico, Lucas no se limitó a presentar solo los aspectos físicos de las sanaciones, sino que también exploró la dimensión emocional y psicológica de las personas que recibían curación. En sus relatos, Lucas describe cómo los enfermos no solo experimentaban sanación física, sino también una restauración emocional y espiritual.
Esto es particularmente evidente en relatos como la curación de la mujer que padecía hemorragias, Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48, donde Jesús no solo la sana físicamente, sino que también la llama hija, un acto de restauración emocional que la devuelve a la comunidad. Lucas presta especial atención a estos detalles, mostrando cómo Jesús no solo sanaba el cuerpo, sino también el alma, restaurando la dignidad y el valor de aquellos considerados marginados por la sociedad. Esta visión holística de la sanación, tanto física como emocional, es un tema recurrente en el Evangelio de Lucas y refleja el amor profundo y compasivo de Jesús hacia los necesitados. La medicina en los tiempos de Lucas estaba influenciada por una combinación de prácticas griegas y romanas. Aunque la medicina no estaba tan avanzada como en tiempos modernos, los médicos de esa época tenían un conocimiento considerable sobre el cuerpo humano, las enfermedades y algunos tratamientos. Lucas, siendo un médico educado en este entorno, tenía acceso a estos conocimientos, lo que le permitió observar los milagros de Jesús con una perspectiva única. Además, el hecho de que Lucas fuera un médico le dio una capacidad especial para comprender las condiciones que las personas sufrían y cómo las curaciones de Jesús iban más allá de lo que la medicina de su tiempo podía ofrecer. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Life gets a lot easier once you start using Shipt same-day delivery. With Shipt, connect with reliable shoppers who go to your fave national and local stores for you. They hand-select everything on your list, so you get peace of mind and time back for anything. More time to sip coffee, more time to work out, more time to enjoy your way. Try Shipt today with a 14-day free trial. Download the Shipt app or visit Shipt.com. Terms apply. At Planet Fitness, we've got everything you need to get stronger with best-in-class equipment and free fitness training, so you can give everything you've got. Join today starting at just $15 a month. Planet Fitness, we're all strong on this planet. See Club for details. Este contexto médico es esencial para entender cómo Lucas, con su formación científica, pudo captar no solo los aspectos milagrosos de los eventos, sino también sus implicaciones profundas para la vida de los individuos curados, mostrando cómo la obra de Jesús trascendía los límites de la medicina de su tiempo. El Evangelio de Lucas comienza con una declaración clara del propósito del autor para escribir su relato. En Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, Lucas explica que no solo se basa en los relatos orales o en la tradición que circulaba entre los creyentes, sino que se ha tomado el tiempo para investigar cuidadosamente los eventos que ocurrieron en la vida de Jesús. Esta introducción muestra el compromiso de Lucas con la precisión y la veracidad histórica, algo que lo distingue de otros evangelistas. Él presenta su obra como una narrativa ordenada y detallada, con el objetivo de asegurar que los lectores, especialmente Teófilo, quien podría haber sido un patrocinador o un alto funcionario romano, comprendieran claramente los hechos sobre la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesús. El deseo de Lucas de escribir una narrativa segura no solo refleja su enfoque meticuloso como escritor, sino también su profundo respeto por la verdad histórica. Mientras que otros evangelistas se centraron en aspectos teológicos, Lucas se dedicó a documentar los hechos de manera accesible y lógica, algo que le permitió conectar con un público más amplio, no solo judío, sino también gentil. Al igual que un médico que busca entender cada síntoma antes de hacer un diagnóstico,
Lucas investigó y recopiló testimonios y evidencias de primera mano, mostrando su intención de ofrecer un relato completo y fiel. Su estilo estructurado y cuidadoso nos recuerda que la fe cristiana no es solo una serie de creencias abstractas, sino un testimonio histórico basado en hechos verificables y en la experiencia directa de los testigos. A lo largo de su evangelio, Lucas hace referencia a su proceso de investigación, un proceso que lo llevó a entrevistar a testigos oculares y a recopilar fuentes sobre la vida de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 3, menciona que, después de haber investigado con diligencia desde el principio, se sintió obligado a escribir un relato ordenado para dar a conocer la seguridad de los eventos a sus lectores. Esto es una indicación clara de que Lucas no simplemente aceptó los relatos que le fueron transmitidos, sino que se comprometió profundamente con la tarea de asegurar la exactitud histórica. Su habilidad para hablar con testigos oculares de los eventos y su deseo de investigar y documentar cuidadosamente lo que había sucedido, lo coloca en una posición única para escribir una narrativa que se distinguiría por su precisión y detalle. Lucas, al ser médico y tener una mentalidad analítica, aplicó un enfoque riguroso a su tarea. Su capacidad para sintetizar la información de diversas fuentes y presentarla de manera coherente es un testimonio de su profesionalismo como escritor. Esto no solo le permitió escribir un evangelio, sino también dar forma a una obra que serviría como base para el crecimiento del cristianismo en un mundo cada vez más diverso. Además, el hecho de que Lucas se haya preocupado por los detalles minuciosos de los relatos, incluyendo momentos de interacción emocional, como las reacciones de las personas ante los milagros de Jesús, muestra una dimensión humana en su escritura que le permitió conectar con una audiencia más amplia. Así, Lucas no solo recoge la historia de Jesús, sino que también la interpreta a través de su empatía y su análisis minucioso de los eventos. Aunque Lucas no fue uno de los 12 apóstoles y no fue testigo directo de todos los eventos narrados en su evangelio, su relato se conecta con los otros evangelios y comparte con ellos una visión común del mensaje de Jesús. Sin embargo, el evangelio de Lucas tiene un estilo literario distinto que lo hace único. Mientras que el evangelio de Mateo se enfoca más en la genealogía de Jesús y su conexión con las promesas hechas a Israel, y el evangelio de Marcos se destaca por su estilo directo y urgente, Lucas ofrece una narrativa más detallada y matizada, llena de historias que no se encuentran en los otros evangelios. Por ejemplo, Lucas es el único evangelista que relata la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, que subraya la importancia de amar al prójimo sin importar su origen o estatus social. Esta parábola, junto con muchas otras, resalta el énfasis de Lucas en la misericordia y la inclusión, temas centrales en su evangelio. Además, Lucas tiene un enfoque particular en las mujeres y los marginados, algo que lo distingue de los otros evangelistas. En comparación con los relatos de Mateo y Marcos, Lucas presenta a las mujeres en una luz más prominente, como las que jugaron un papel crucial en la vida de Jesús. María, la madre de Jesús, es descrita de manera más profunda en Lucas, especialmente en su cántico de alabanza conocido como el Magnificat, Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55. Asimismo, mujeres como María Magdalena y la viuda de Naín son destacadas en el relato, mostrando cómo Jesús les brindaba dignidad y restauración. A través de estas inclusiones, Lucas no solo se conecta con las enseñanzas y los relatos de los otros evangelistas, sino que también presenta una visión más expansiva de la misión de Jesús,
Una misión que no conocía barreras sociales, económicas o de género. El Evangelio de Lucas también se caracteriza por su gran riqueza literaria y teológica, lo que lo convierte en una obra que va más allá de una simple crónica de eventos históricos. Lucas, como autor, no solo documenta lo que sucedió, sino que también busca transmitir un mensaje profundo sobre el reino de Dios, el amor incondicional de Dios hacia la humanidad y el plan divino para la salvación. Su enfoque detallado y su capacidad para dar vida a los relatos a través de la narrativa hacen de su Evangelio una obra fundamental para comprender tanto la vida de Jesús como la expansión del cristianismo en el mundo romano. La conexión de Lucas con los otros evangelios no solo se refleja en los eventos comunes que relata, sino también en su capacidad para ofrecer una perspectiva única y completa de la obra de Jesús, tanto en términos históricos como espirituales. Una de las características más notables del Evangelio de Lucas es su enfoque inclusivo, especialmente hacia aquellos que eran considerados marginalizados en la sociedad de su tiempo. Lucas presta especial atención a los pobres, las mujeres, los gentiles y, en general, a aquellos que eran excluidos o despreciados por las estructuras sociales y religiosas dominantes. A lo largo de su Evangelio, Lucas enfatiza que el mensaje de Jesús es un mensaje universal, destinado a todos sin importar su estatus social, económico o cultural. Esta inclusividad es un tema central que destaca no solo en las enseñanzas de Jesús, sino también en las acciones y actitudes que Lucas subraya. Jesús, según el Evangelio de Lucas, no vino solo para los justos o los que estaban cerca de Dios, sino para los pecadores, los oprimidos y los marginados. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús mismo establece su misión con palabras tomadas de Isaías 61, versículo 1, proclamando que ha sido enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón y a poner en libertad a los cautivos. Este enfoque en los marginados, los pobres y los oprimidos muestra una faceta radical del ministerio de Jesús. Su misión no solo era predicar el arrepentimiento y la salvación, sino también restaurar la dignidad humana y social de aquellos que habían sido despojados de ella por las estructuras religiosas y políticas de su tiempo. A lo largo del Evangelio de Lucas, Jesús constantemente se asocia con aquellos que eran rechazados por la sociedad. Mommy. A Lego Duplo set is a gift that always clicks. And clicks. And clicks. For all the kids who love to stack and play, choose a Lego Duplo set. A gift that always clicks. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Su actitud hacia los pobres, los enfermos, las mujeres y los gentiles muestra una inclusión que desafiaba las normas sociales y religiosas establecidas. Esta actitud se refleja no solo en las enseñanzas de Jesús, sino también en sus milagros y parábolas, que a menudo mostraban la gracia de Dios hacia aquellos que la sociedad consideraba indignos.
Una de las áreas en las que Lucas se destaca es su énfasis en la prominencia de las mujeres en la narrativa de Jesús. A diferencia de otros evangelistas, Lucas presenta a las mujeres de manera destacada y les da roles significativos en la historia de la vida de Jesús. En una cultura dominada por normas patriarcales, donde las mujeres a menudo eran vistas como inferiores o marginalizadas, Lucas subraya cómo Jesús las valoraba, las respetaba y las integraba activamente en su ministerio. Desde el principio, en el relato de la Anunciación, María, la madre de Jesús, es un personaje central. En Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38, se describe cómo el ángel Gabriel le anuncia a María que dará a luz al Salvador del mundo, a pesar de ser virgen y joven. El cántico de alabanza de María, conocido como el Magnificat, Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55, es una expresión de su profunda fe y de la comprensión de su papel en el plan de salvación de Dios. En este cántico, María no solo alaba a Dios por lo que está haciendo en su vida, sino que también celebra cómo Dios derriba de su trono a los poderosos y exalta a los humildes. Este enfoque en María resalta la idea de que el reino de Dios no está reservado solo para los poderosos y ricos, sino que es accesible a todos, incluidos los humildes y desposeídos, como lo representaba María. Además, Lucas presenta a varias otras mujeres en su Evangelio, quienes juegan roles fundamentales en el avance del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Lucas 7, versículos del 36 al 50 relata la historia de una mujer pecadora que unge los pies de Jesús con perfume y sus lágrimas, un acto que no solo muestra su arrepentimiento, sino también el amor incondicional y la misericordia de Jesús hacia aquellos considerados socialmente impuros. En Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, se menciona a varias mujeres que apoyaban activamente a Jesús y sus discípulos, incluyendo a María Magdalena, Juana y Susana, quienes eran seguidoras devotas de Jesús y contribuyeron con recursos para el sustento de su ministerio. A través de estas historias, Lucas presenta a las mujeres no solo como figuras secundarias, sino como participantes activas y esenciales en el plan divino. Jesús no solo enseñó a las mujeres, sino que les dio dignidad, las restauró a la sociedad y las integró plenamente en la comunidad de fe. Lucas, al hacer esto, demuestra el enfoque radical de Jesús, que rompía las barreras de género y extendía el mensaje del Evangelio a todos los sectores de la sociedad. El mensaje central del Evangelio de Lucas, especialmente en lo que respecta a los marginalizados, es el amor y la misericordia de Jesús. A través de sus parábolas y acciones, Jesús demostró cómo la gracia de Dios se extiende a todos, sin importar su estatus social, moral o religioso. En las enseñanzas de Jesús, no solo hay un llamado al arrepentimiento, sino una invitación al perdón y a la restauración, incluso para aquellos considerados los más excluidos. Un claro ejemplo de este amor y misericordia se encuentra en la parábola del buen samaritano. En esta parábola, Jesús desafía las concepciones preexistentes sobre el amor al prójimo, mostrando que el verdadero prójimo no es el que pertenece a tu misma raza, religión o grupo social, sino cualquier persona que esté en necesidad, incluso aquellos que son considerados enemigos. El samaritano, que era despreciado por los judíos, es el héroe de la historia, mostrando un amor práctico y sacrificial por un hombre herido y abandonado. Esta parábola refleja la naturaleza inclusiva del reino de Dios, donde la misericordia no tiene fronteras y se extiende a todos, sin importar su origen o circunstancias. Otro ejemplo significativo es la parábola del hijo pródigo, que ilustra la abundante misericordia de Dios.
En la historia, un hijo menor pide su herencia y se va a vivir una vida desenfrenada, pero cuando se arrepiente y regresa, su padre lo recibe con los brazos abiertos, celebrando su regreso con una gran fiesta. Esta parábola es una poderosa metáfora del amor incondicional de Dios por todos, especialmente por aquellos que han fallado y se han apartado. A través de esta historia, Jesús revela la naturaleza del Padre Celestial, quien siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a los que se arrepienten sinceramente, sin importar lo lejos que hayan llegado en sus errores. Además, Lucas destaca cómo Jesús, en su compasión, tocó a los marginados, curó a los leprosos, perdonó a las mujeres consideradas pecadoras y ofreció consuelo a los huérfanos y viudas. La restauración de la dignidad de los excluidos no era solo un acto de bondad, sino una manifestación del reino de Dios en la tierra. Jesús rompió las convenciones sociales de su tiempo al asociarse con aquellos que la sociedad rechazaba, y Lucas, al escribir sobre estos actos, subraya que el amor y la misericordia de Dios no tienen límites y que el Evangelio es un mensaje inclusivo para todos. El Evangelio de Lucas ofrece uno de los relatos más detallados y conmovedores sobre el nacimiento de Jesús, uno que resalta la humildad y la gloria de este acontecimiento fundamental para la historia cristiana. En Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, se describe cómo José y María viajaron a Belén debido a un censo ordenado por César Augusto, y cómo, al no encontrar alojamiento en la posada, María dio a luz a Jesús en un pesebre, un lugar de animales. Este relato subraya las circunstancias humildes en las que nació el Mesías, contrastando con las expectativas de un rey nacido en palacios y rodeado de lujo. La humildad de su nacimiento refleja el corazón del Evangelio, mostrando que el Salvador vino no para ser servido, sino para servir, y que Dios elige lo bajo y lo despreciado para llevar a cabo su plan de redención. Lucas también destaca el cántico de alabanza de los ángeles, quienes proclamaron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad. Lucas capítulo 2, versículo 14. Este momento celestial revela la importancia cósmica del nacimiento de Jesús, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Los ángeles, como mensajeros de Dios, anuncian la llegada del Salvador con un mensaje de paz, lo que establece desde el principio el propósito redentor de la vida de Jesús. La aparición de los ángeles a los pastores, figuras humildes y despreciadas en la sociedad, resalta aún más la naturaleza inclusiva del Evangelio, mostrando que el mensaje de la salvación es para todos, no solo para los poderosos o los sabios. La visita de los pastores al pesebre, al encontrar al niño tal como les había sido dicho, subraya el cumplimiento de las promesas de Dios y la autenticidad de los eventos. Lucas nos presenta a los pastores como los primeros testigos de la gran noticia, lo que no solo refuerza la humildad de los personajes involucrados, sino también la universalidad del mensaje de Jesús. Ellos, los más bajos de la sociedad, fueron los primeros en recibir la revelación del Salvador del mundo, demostrando que el reino de Dios es abierto a todos, sin distinción. El viaje a Belén, narrado por Lucas en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, tiene una importancia tanto histórica como simbólica. El hecho de que José y María tuvieran que desplazarse a Belén, debido al censo ordenado por el emperador romano, es una confirmación de la precisión histórica del relato. Este detalle no solo enmarca el nacimiento de Jesús dentro de un contexto político y social real, sino que también cumple con la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, que anunciaba que el Mesías nacería en Belén. Lucas, al incluir este dato,
conecta la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, mostrando cómo cada aspecto de su vida fue el cumplimiento de la voluntad divina. Sin embargo, el viaje a Belén también es significativo a nivel simbólico. Belén, que en hebreo significa casa del pan, es el lugar donde nace el pan de vida, el Salvador del mundo. La ubicación de su nacimiento en una ciudad tan emblemática, sumada a las humildes circunstancias en las que ocurrió, muestra el contraste entre las expectativas humanas del Mesías y el plan divino. Mientras que muchos esperaban a un rey poderoso, nacido en un palacio, Jesús vino a esta tierra en humildad, mostrando desde su nacimiento que el reino de Dios no es de este mundo, sino que es un reino de servicio, sacrificio y amor. El viaje también refleja el sacrificio y la obediencia de José y María. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Ellos, en lugar de quejarse por las duras condiciones y el largo viaje, obedecen las órdenes del emperador, cumpliendo con los requisitos del censo. Este acto de obediencia es un reflejo de su disposición para seguir el plan de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles y desafiantes. Lucas resalta que, a pesar de las adversidades, la voluntad de Dios se cumplió, y que su plan de salvación comenzó en el lugar más inesperado, un pesebre en Belén. Lucas 2, versículos del 25 al 38 relata dos momentos profundamente significativos en el contexto del nacimiento de Jesús, la profecía de Simeón y el testimonio de Ana. Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, recibió la revelación de que no moriría antes de ver al Mesías. Cuando vio a Jesús en el templo, lo reconoció como el Salvador prometido y expresó su gozo en un cántico de alabanza que ha sido conocido como el Nunc Dimittis. En sus palabras, Simeón revela el significado universal del nacimiento de Jesús, diciendo: «Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel». Este momento resalta que el nacimiento de Jesús no solo cumple con las expectativas de un Mesías para Israel, sino que también revela el alcance universal de la salvación. Jesús es descrito como luz para revelación a los gentiles, lo que subraya que el propósito del Mesías es traer salvación a todas las naciones, no solo a los judíos. La inclusión de los gentiles en el plan de salvación, un tema central en el Evangelio de Lucas, comienza a manifestarse desde el nacimiento de Jesús, y Simeón se convierte en un testigo clave de esta revelación divina. Lucas presenta a Ana, una profetisa de avanzada edad que también estaba en el templo en ese momento. Ana, quien había sido viuda por muchos años, pasó su vida en oración y ayuno, esperando la redención de Israel. Al ver a Jesús,
Ana comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, proclamando que él era el Mesías. El testimonio de Ana subraya la respuesta de gratitud y esperanza que el nacimiento de Jesús provoca en los que, como ella, esperaban con ansias la liberación de Israel. Ella, como Simeón, reconoció al niño no solo como el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, sino como el Salvador que traería esperanza y redención al mundo entero. El testimonio de Simeón y Ana no solo resalta el cumplimiento de las promesas mesiánicas, sino que también enfatiza el aspecto divino de la misión de Jesús. Él es la respuesta a las esperanzas de Israel y la luz que ilumina a todas las naciones. Estos dos personajes representan la esperanza y la expectativa que rodeaban al nacimiento de Jesús, y su testimonio ayuda a contextualizar la importancia de este evento no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Uno de los aspectos más destacados del ministerio de Jesús según el Evangelio de Lucas es su atención a los enfermos y su poder para sanar. Lucas, siendo médico, presenta una visión particularmente detallada de los milagros de sanación, enfatizando tanto los aspectos físicos como emocionales de las curaciones. En varios relatos, Lucas describe cómo Jesús curaba a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos y a otros que sufrían de diversas enfermedades, mostrando la compasión de Jesús por el sufrimiento humano. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16, se narra el milagro de la curación de un leproso. El leproso, que se acercó a Jesús pidiendo ser sanado, fue tocado por Jesús, quien lo sanó. Este acto de tocar a un leproso era algo sumamente significativo, ya que, en la cultura judía de la época, los leprosos eran considerados impuros y, como tal, eran rechazados y aislados de la comunidad. Jesús, sin embargo, no solo lo sana, sino que también lo toca, mostrando un acto de misericordia y restauración que desafiaba las normas sociales de exclusión. Lucas, al narrar este evento, subraya no solo el poder divino de Jesús, sino también su profundo amor y compasión hacia los marginados y excluidos. Además, en el relato de la sanación del paralítico, Lucas enfatiza la fe de los amigos del paralítico, quienes, al no poder acceder a Jesús debido a la multitud, desmoronaron el techo de la casa y bajaron al hombre ante él. Jesús, viendo su fe, le perdona los pecados y luego lo sana físicamente, diciéndole: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Este milagro resalta el poder de la fe en Jesús, pero también subraya la importancia de la acción y la perseverancia para recibir la sanación. Lucas no solo presenta a Jesús como un sanador de cuerpos, sino como uno que también tiene la autoridad para perdonar los pecados, lo que refleja su divinidad y autoridad sobre la vida y la muerte. Otra característica distintiva del ministerio de Jesús según Lucas es su capacidad para resucitar a los muertos, un milagro que demuestra su poder sobre la muerte misma. Lucas relata dos resurrecciones, una de ellas en la historia de la hija de Jairo y otra en la del hijo de la viuda de Naín. En ambos casos, Lucas presenta a Jesús actuando con compasión y autoridad, restaurando la vida a aquellos que ya habían fallecido. El primer relato se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, donde Jesús, al ver el dolor de una madre viuda que acaba de perder a su único hijo, se acerca al féretro y lo toca, diciendo: «Joven, a ti te digo, levántate». Al instante, el joven resucita y Jesús se lo entrega a su madre. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también resalta su profunda compasión por los afligidos.
La viuda de Naín era una mujer vulnerable, sin marido y sin hijo, lo que la dejaba en una posición de extrema precariedad en la sociedad de la época. Al resucitar a su hijo, Jesús no solo le devuelve la vida, sino que le restaura la dignidad y el futuro. Lucas usa este milagro para mostrar que Jesús vino para sanar no solo el cuerpo, sino también las heridas profundas del alma, ofreciendo esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. El segundo milagro de resurrección narrado por Lucas se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 56, en la historia de la hija de Jairo, un líder de la sinagoga. Cuando Jairo llega a Jesús pidiéndole que sane a su hija enferma, se entera de que ella ya ha muerto antes de que Jesús pudiera llegar a su casa. Sin embargo, Jesús asegura a Jairo que su hija no está muerta, sino dormida, y al llegar a la casa, resucita a la niña, diciendo: «Niña, levántate». Al igual que en el milagro anterior, Jesús demuestra su autoridad sobre la muerte y da consuelo a los afligidos, mostrando que su poder de restauración es más grande que cualquier tragedia humana. Ambos relatos subrayan la compasión de Jesús por las personas en situaciones extremas y también revelan su divinidad, pues la capacidad de resucitar a los muertos es un acto que solo Dios puede realizar. A través de estos milagros, Lucas presenta a Jesús no solo como un sanador físico, sino como el dador de la vida, quien tiene el poder de restaurar la vida en todas sus formas. Uno de los milagros más conocidos y que aparece en todos los evangelios es la multiplicación de los panes y los peces. En el Evangelio de Lucas, este milagro se narra en Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17. En este relato, una gran multitud sigue a Jesús para escuchar sus enseñanzas, pero al caer la tarde, los discípulos se preocupan porque no tienen suficiente comida para alimentar a tantas personas. Jesús, al ver la necesidad de la multitud, toma 5 panes y 2 peces que un niño había traído, y tras bendecirlos, los distribuye entre los miles de personas presentes. Al final, los discípulos recogen 12 cestas llenas de sobras, lo que muestra no solo la suficiencia de Jesús, sino también el milagro de la abundancia. Este milagro tiene múltiples capas de significado. En primer lugar, muestra la provisión generosa de Jesús, quien no solo se preocupa por las necesidades espirituales de la gente, sino también por sus necesidades físicas. La multiplicación de los alimentos demuestra que Jesús tiene autoridad sobre los recursos materiales y que su cuidado por las multitudes es incondicional. Además, este milagro es una manifestación de la compasión de Jesús hacia las personas, pues al verlas cansadas y hambrientas, les ofrece algo más que palabras, les ofrece sustento. En un nivel más profundo, este milagro también puede ser interpretado como una prefiguración de la última cena y del sacramento de la Eucaristía. Al tomar el pan, bendecirlo y distribuirlo, Jesús muestra su papel como el pan de vida, el sustento espiritual para la humanidad. Al igual que en la multiplicación de los panes, en la Eucaristía, Jesús ofrece su propio cuerpo como alimento para la vida eterna. Este milagro, por tanto, no solo resalta la compasión de Jesús por las necesidades inmediatas de las personas, sino también su misión más profunda de proporcionar vida eterna a aquellos que creen en Él. Las parábolas son una de las características más distintivas del ministerio de Jesús, y en el Evangelio de Lucas, estas historias sencillas pero profundas juegan un papel crucial para enseñar lecciones espirituales y morales. Una parábola es una narración o historia breve que utiliza situaciones cotidianas para ilustrar una lección más profunda sobre la vida, el reino de Dios y las relaciones humanas.
Lucas, más que otros evangelistas, incluye un número significativo de parábolas, muchas de las cuales solo se encuentran en su evangelio. Estas parábolas no solo muestran la sabiduría de Jesús, sino que también revelan su enfoque único hacia la enseñanza y su deseo de que las personas comprendieran de manera accesible los principios del reino de Dios. La forma en que Jesús utilizaba las parábolas reflejaba una estrategia pedagógica dirigida a provocar la reflexión en sus oyentes, más que simplemente impartir conocimientos de manera directa. Al usar historias que involucraban a personajes comunes y situaciones cotidianas, Jesús hacía que sus enseñanzas fueran relevantes y comprensibles para todas las clases sociales. Al mismo tiempo, estas parábolas tenían una profundidad de significado que solo podía ser plenamente comprendida por aquellos que buscaban sinceramente entender las verdades espirituales que él impartía. De esta manera, las parábolas cumplían la función de revelar el reino de Dios a los sencillos, mientras que, al mismo tiempo, ocultaban su plena comprensión de aquellos que se resistían a aceptarlas. Una de las parábolas más conocidas de Lucas es la del buen samaritano, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Esta parábola fue contada por Jesús en respuesta a la pregunta de un experto en la ley sobre quién es el prójimo, es decir, a quien debe amar una persona como a sí misma, como enseña la ley. El experto en la ley esperaba una respuesta que confirmara las normas judías que limitaban el amor al prójimo a aquellos dentro de la comunidad judía. Sin embargo, Jesús, a través de esta parábola, amplía la definición de prójimo, mostrando que el amor debe extenderse más allá de las fronteras religiosas, étnicas y sociales. En la parábola, un hombre que viaja de Jerusalén a Jericó es atacado por ladrones, quienes lo golpean y lo dejan medio muerto. Un sacerdote y un levita pasan por el camino, pero ambos eligen ignorar al hombre herido y continúan su camino. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of the Laughing Cow Light Spreadable Cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. En cambio, un samaritano, considerado por los judíos como un enemigo y un impuro, se detiene, muestra compasión y cuida del hombre, llevándolo a una posada y pagando por su cuidado. Jesús concluye la parábola preguntando al experto en la ley cuál de los 3 hombres fue el prójimo del hombre herido, a lo que el experto responde que fue el samaritano. La lección que Jesús enseña a través de esta parábola es profunda y desafiante: el amor al prójimo no tiene fronteras. La parábola del buen samaritano subraya que debemos amar a todos, incluso a aquellos que podrían ser considerados nuestros enemigos o ajenos a nuestra comunidad. Este mensaje de inclusión, compasión y misericordia es central en el Evangelio de Lucas y resalta cómo Jesús vino a romper las barreras sociales y religiosas, extendiendo el reino de Dios a todas las personas, sin importar su raza, religión o estatus social. Otra parábola única de Lucas es la del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32.
Esta parábola es una de las más poderosas y conmovedoras que Jesús contó y aborda temas de arrepentimiento, perdón y la naturaleza del amor de Dios. En la historia, un joven pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde, lo cual era una petición insólita, ya que implicaba desear la muerte de su padre. El joven se va a un país lejano, donde derrocha su dinero en una vida desenfrenada. Cuando una gran hambre azota la región, el joven se ve en la miseria y decide regresar a su padre, arrepentido por su comportamiento. Al regresar, su padre lo ve desde lejos, corre hacia él y lo abraza con amor, ordenando que se le haga una gran fiesta para celebrar su regreso. El hermano mayor, que había permanecido fiel al padre, se enoja por la bienvenida que recibe su hermano perdido, sintiendo que su lealtad no ha sido reconocida. El padre, sin embargo, le explica que era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La parábola del hijo pródigo ilustra el profundo amor y perdón de Dios hacia aquellos que se arrepienten, sin importar lo lejos que se hayan apartado. El Padre representa a Dios, que siempre está dispuesto a recibir a los que regresan a Él, sin reproches ni condenas. La historia también resalta la actitud de los fariseos y otros religiosos de la época, representados por el hermano mayor, quienes a menudo se sentían celosos o indignados por la gracia que Dios extiende a los pecadores arrepentidos. La parábola desafía a los oyentes a reflexionar sobre su propia actitud hacia el perdón y el arrepentimiento, mostrándoles que el amor de Dios es inmenso, incondicional y accesible a todos, sin importar su pasado. En el relato de Lucas sobre la última cena, encontramos uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús y en la historia de la salvación. Durante esta cena, Jesús comparte un último momento de comunión con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Este evento no solo marca la conclusión de su ministerio terrenal, sino que también establece un nuevo pacto entre Dios y la humanidad a través de la institución de la Cena del Señor, la Eucaristía. El acto de Jesús al tomar el pan, bendecirlo, partirlo y decir, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado», introduce el sacrificio que Él está a punto de hacer por el mundo. Al ofrecer el pan como su cuerpo y el vino como su sangre, Jesús no solo establece un simbolismo sacrificial, sino que también señala que su muerte será la culminación de la obra redentora de Dios para la humanidad. Esta institución de la Eucaristía se convierte en un acto central en la vida de la Iglesia, un medio de gracia que trasciende el tiempo y permite que los creyentes participen de la obra salvadora de Cristo. Lo que destaca en el relato de Lucas sobre la última cena es también la actitud de Jesús hacia sus discípulos. A pesar de saber que uno de ellos lo traicionaría, que Pedro lo negaría y que todos lo abandonarían, Jesús no muestra resentimiento ni ira, sino una profunda compasión. En su discurso durante la cena, Jesús les da un nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros como Él los ha amado, y les promete el envío del Espíritu Santo, quien les dará la fuerza para vivir según este nuevo mandato. Lucas subraya la importancia de esta última enseñanza, mostrando que el amor incondicional es el corazón del reino de Dios. En Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46, Jesús va al huerto de Getsemaní para orar, acompañado de sus discípulos. Este momento es uno de los más humanos y conmovedores en la vida de Jesús. A medida que se acerca el momento de su arresto y crucifixión, Jesús experimenta un profundo sufrimiento emocional y espiritual. En su oración, pide al Padre que, si es posible, pase de él este cáliz, es decir,
la agonía de la cruz. Sin embargo, su sumisión a la voluntad de Dios es clara, ya que termina su oración diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento en el huerto resalta la profunda humanidad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él experimentó miedo, angustia y dolor, lo que demuestra que Jesús no solo vino a sufrir por nosotros, sino que experimentó el sufrimiento humano en su máxima expresión. Su lucha en el huerto también refleja la lucha espiritual que enfrenta cada ser humano ante el sufrimiento y la tentación. Jesús, sin embargo, no se deja vencer por su angustia, sino que elige someterse a la voluntad de Dios, enseñándonos así un modelo de obediencia y entrega total a la voluntad divina, incluso en los momentos más oscuros. En este pasaje, Lucas también resalta la intervención del ángel del cielo, que fortalece a Jesús en su momento de angustia, lo que sugiere que, aunque Jesús sufrió profundamente, Dios no lo abandonó. Además, los discípulos, en lugar de acompañarlo en oración, se duermen, lo que sirve como una advertencia sobre la necesidad de estar vigilantes y orar, especialmente en tiempos de crisis. En Lucas capítulo 23, versículos del 33 al 49, se narra la crucifixión y muerte de Jesús, un evento que es central en la teología cristiana, ya que marca el cumplimiento del sacrificio redentor por los pecados del mundo. En el relato de Lucas, se destaca la actitud de Jesús durante su crucifixión. Mientras es crucificado entre dos malhechores, Jesús no se deja llevar por el odio ni la desesperación, sino que muestra un amor y perdón incomprensibles. En un momento de gran dolor, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración revela la naturaleza misericordiosa de Jesús, que, en lugar de maldecir a sus verdugos, intercede por ellos, pidiendo perdón en su nombre. Uno de los momentos más significativos en el relato de la crucifixión según Lucas es el diálogo entre Jesús y uno de los malhechores crucificados junto a él. Mientras que el otro malhechor lo insulta, el primero se arrepiente y le pide a Jesús que lo recuerde cuando llegue a su reino. Jesús, en respuesta, le promete, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este acto de gracia, realizado en el último momento de la vida del malhechor, muestra el alcance ilimitado del perdón de Dios. No importa cuán grande haya sido el pecado, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la salvación mientras haya vida. Además, Lucas subraya el significado cósmico de la muerte de Jesús. Cuando Jesús expira, el velo del templo se rasga por la mitad, un evento que simboliza la apertura del acceso directo a Dios para todos los creyentes, sin necesidad de intermediarios. Este acto representa el fin de la separación entre Dios y la humanidad y el comienzo de una nueva era en la que el sacrificio de Jesús permite a todos acercarse a Dios con confianza. También, el testimonio del centurión romano, que al ver lo sucedido glorifica a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo, confirma la divinidad de Jesús incluso en el momento de su muerte. El relato de Lucas sobre la crucifixión y muerte de Jesús resalta no solo la terrible injusticia y el sufrimiento físico que Jesús padeció, sino también el profundo amor y perdón que ofreció a toda la humanidad a través de su sacrificio. Jesús muere no solo como un mártir, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo así el propósito divino de restaurar a la humanidad a través de su sacrificio. El relato de la resurrección de Jesús según Lucas comienza en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, con el descubrimiento de la tumba vacía.
Al amanecer del primer día de la semana, las mujeres que habían seguido a Jesús, como María Magdalena, Juana y María, madre de Santiago, se dirigen al sepulcro con la intención de embalsamar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando llegan, descubren que la piedra que sellaba la entrada del sepulcro ha sido removida y el cuerpo de Jesús no está allí. En su lugar, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se les aparecen y les preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Este evento es crucial para el mensaje del Evangelio, pues marca el inicio de la proclamación de la resurrección, que es el fundamento de la fe cristiana. Las mujeres, asombradas y aterradas, recuerdan las palabras de Jesús que les había hablado sobre su resurrección, lo que confirma la fidelidad y exactitud de las enseñanzas de Jesús. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Este acto de revelación a las mujeres es significativo, ya que en una sociedad donde las mujeres no tenían la misma autoridad que los hombres, Lucas subraya su rol fundamental como las primeras testigos de la resurrección. Las mujeres no solo son las primeras en descubrir la tumba vacía, sino también las primeras en ser comisionadas para llevar el mensaje de la resurrección a los discípulos. Esta elección resalta la importancia de la testificación y la confianza en la revelación de Dios, independientemente del estatus social o género. En Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, se narra el encuentro de 2 discípulos de Jesús que iban en el camino a Emaús, una aldea situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban sobre los eventos recientes, Jesús se les aparece, pero sus ojos están impedidos de reconocerlo. A lo largo del camino, Jesús les explica las Escrituras, mostrando cómo todo lo que había sucedido con su muerte y resurrección estaba predicho en los escritos de los profetas. Los discípulos, desconcertados pero intrigados, invitan a Jesús a quedarse con ellos cuando llega la noche. Cuando se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da, y en ese momento, sus ojos se abren y lo reconocen, pero él desaparece de su vista. Este relato es significativo por varias razones. Primero, muestra cómo Jesús, aún después de su resurrección, continúa enseñando a sus discípulos y revelando el significado profundo de las Escrituras. Jesús no solo resucita, sino que también actúa como el Maestro, enseñando a sus seguidores a entender y aplicar las Escrituras a la luz de su muerte y resurrección. Segundo, este episodio subraya el acto de la fracción del pan, que prefigura la institución de la Eucaristía, el sacramento que Jesús establecería en la última cena. El momento en que los discípulos reconocen a Jesús en el acto de partir el pan muestra cómo, a través de este gesto sagrado, Jesús se hace presente de manera especial. Finalmente,
este encuentro en el camino a Emaús subraya el tema de la revelación gradual y la necesidad de tener los ojos abiertos para reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas. Aunque los discípulos caminaban con él, no lo reconocieron hasta que experimentaron un acto sagrado que los hizo entender su identidad. El relato de la ascensión de Jesús en Lucas 24, versículos del 50 al 53 marca el final de su ministerio terrenal y el comienzo de una nueva fase en la obra de la salvación. Después de haber resucitado, Jesús se aparece a los discípulos en Jerusalén y les da instrucciones finales. Les dice que deben esperar la venida del Espíritu Santo, quien les dará poder para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Después de darles esta comisión, Jesús los conduce hasta Betania, en las afueras de Jerusalén, y allí levanta sus manos y los bendice. Mientras los bendecía, se separa de ellos y es elevado al cielo, dejándolos mirando hacia el cielo mientras él asciende. Este evento es fundamental porque marca el cierre del ciclo de la vida terrenal de Jesús y el inicio de su exaltación en el cielo. La ascensión no es solo un acto físico, sino también un acto teológico que significa que Jesús ha sido exaltado y glorificado, asumiendo su posición a la derecha de Dios, de acuerdo con las Escrituras. La ascensión también simboliza la transición de la presencia física de Jesús entre sus discípulos a una presencia espiritual, mediada por el Espíritu Santo. La promesa de que Jesús volverá de la misma manera que se fue, ofrece esperanza a los creyentes, asegurándoles que el regreso de Cristo está asegurado. La ascensión de Jesús marca el comienzo de una nueva era, en la que la Iglesia, capacitada por el Espíritu Santo, llevará el Evangelio al mundo. Al final de este relato, los discípulos regresan a Jerusalén con gran gozo, y estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. La ascensión no solo marca la partida física de Jesús, sino también el inicio de la misión de la Iglesia, que ahora debe continuar su obra en el mundo, fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Este momento también subraya la importancia de la adoración y la alabanza en la vida de los creyentes, quienes deben vivir en espera activa y gozosa del regreso de Cristo. El Evangelio de Lucas es una de las obras fundamentales para comprender no solo la vida de Jesús, sino también las bases teológicas del cristianismo primitivo. Lucas, como autor, se distingue por su enfoque en la historia, la precisión y la transmisión ordenada de los hechos. A diferencia de los otros evangelistas, que tienden a enfatizar más las enseñanzas y acciones de Jesús, Lucas se toma el tiempo para contextualizar esos eventos dentro de la historia más amplia del pueblo de Israel y del mundo romano. En este sentido, su evangelio no solo es un relato biográfico, sino también un documento teológico que establece las bases para la comprensión del reino de Dios y su expansión. Lucas, con su formación como médico y su enfoque meticuloso hacia los detalles, nos presenta una visión completa del ministerio de Jesús. Cada evento, desde los milagros hasta la pasión y resurrección, está colocado dentro de un marco más amplio de redención y cumplimiento de las Escrituras. Jesús no solo es el Mesías prometido para Israel, sino el Salvador de todas las naciones. Lucas establece esta verdad no solo por sus relatos de los milagros y enseñanzas, sino también por su énfasis en las promesas de restauración de Dios para el mundo entero. El Evangelio de Lucas es, por tanto, un texto que invita a una reflexión teológica profunda sobre la universalidad de la salvación y la naturaleza del reino de Dios.
En este contexto, el Evangelio de Lucas se convierte en una fuente clave para la iglesia primitiva, ayudando a los primeros cristianos a comprender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los relatos de Lucas sobre las promesas cumplidas en Jesús, como la sanación de los enfermos, la inclusión de los marginados y la proclamación del perdón, son elementos teológicos que sentaron las bases para la predicación apostólica. Además, la comprensión de que Jesús vino para cumplir la ley y los profetas permite que la iglesia primitiva vea a Jesús no solo como un maestro, sino como el cumplimiento de las Escrituras. El Evangelio de Lucas es solo la primera parte de una obra más grande escrita por el mismo autor. La segunda parte de su relato es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que documenta el nacimiento, crecimiento y expansión de la iglesia cristiana tras la resurrección de Jesús. En este sentido, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles forman un todo que proporciona una visión integral del plan de salvación de Dios, desde la vida de Jesús hasta la expansión del Evangelio a través de sus discípulos. En los Hechos, Lucas muestra cómo la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, lleva adelante la misión que Jesús les encomendó. A través de los viajes misioneros de los apóstoles, especialmente de Pablo, el mensaje de Jesús se extiende desde Jerusalén hasta Roma, la capital del Imperio Romano. Lucas no solo relata las predicaciones de los apóstoles, sino también los desafíos, persecuciones y triunfos de la iglesia en su lucha por llevar el Evangelio a todas las naciones. Este relato no es solo un informe histórico, es un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su plan de redención a pesar de las dificultades. Los Hechos también reflejan cómo la iglesia primitiva comenzó a comprender y aplicar las enseñanzas de Jesús. A través de los milagros, la predicación y el testimonio personal de los apóstoles, la iglesia se consolida como un cuerpo unido, comprometido con la enseñanza de los apóstoles, la oración, la comunión y el servicio a los necesitados. Así, el Evangelio de Lucas, al ser leído junto con los Hechos, muestra no solo la vida y enseñanzas de Jesús, sino también la continuación de su obra a través de la Iglesia. A través del libro de los Hechos, Lucas también establece que la obra de Jesús no termina con su ascensión al cielo, sino que continúa a través de sus apóstoles y la Iglesia. Este concepto es fundamental para la comprensión de la iglesia primitiva, ya que muestra que, aunque Jesús ya no esté presente físicamente en la tierra, Él sigue guiando, fortaleciendo y edificando su iglesia a través del Espíritu Santo. La historia de Jesús, por tanto, no termina con su resurrección y ascensión, sino que continúa en la vida y el testimonio de los creyentes. En Hechos, Lucas subraya que el Espíritu Santo desempeña un papel crucial en esta continuidad, capacitando a los discípulos para llevar el mensaje del Evangelio a los confines del mundo. La obra de Jesús en la tierra se convierte en una misión continua que se extiende a través de la Iglesia, que ahora es el cuerpo de Cristo en la tierra. La proclamación del Evangelio y la expansión del reino de Dios no son solo responsabilidades de los apóstoles, sino de toda la Iglesia, que debe seguir el ejemplo de Jesús al predicar, sanar y restaurar a los marginados. Este enfoque de continuidad también se refleja en el libro de los Hechos cuando Lucas presenta los eventos de la conversión de Saulo, Pablo, quien se convierte en uno de los más grandes misioneros del cristianismo. La transformación de Saulo, de perseguidor a apóstol, es un ejemplo de cómo Jesús sigue trabajando en la vida de las personas, incluso después de su ascensión. La misión de Jesús, transmitida a través de la Iglesia, es una misión de restauración,
transformación y expansión que sigue siendo relevante para los creyentes. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. Hoy.